Muchas gracias a todos los que están aquí participando. Mi nombre es Oscar Díaz, yo soy el chair del Comité de Bienes Raíces y Construcción. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores, AES Panamá, Johnson Johnson, Tigo Business, Chevron, KPMG, Panama Canal Railway, y a nuestros patrocinadores Gold, Banco Lafice y Global Bank. Hoy tenemos el agrado de tener a Gustavo Tafts, quien nos hablará de la perspectiva del sector construcción. Gustavo es ingeniero civil con 17 años de experiencia en el sector construcción. Es el gerente general de la empresa Grupo Taft desde su fundación en 2011 y además es el director del grupo número 4 de construcción e inmobiliario de la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura de Panamá desde 2021. Y antes de darle las palabras a Gustavo, quiero, como siempre, recordar un poco la logística del webinar. La exposición será aproximadamente de 30 a 40 minutos. Al final tendremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. En caso de tener alguna consulta, por favor, pueden compartirlas vía chat y al final las leeremos a todo el público. Gustavo, ahora sí, un honor nuevamente poder tenerte aquí en el AmCham y ahora sí la palabra es tuya. Muchas gracias, Oscar, y a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. La verdad que para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Y antes de entrar en la presentación, aprovecho para pues recalcar, nosotros somos muy creyentes en la colaboración entre gremios y pues quiero aprovechar este espacio para extender esa invitación a que podamos trabajar juntos tanto en el Comité de Bienes Raíces y Construcción como en la Camarita de construcción acá en la Cámara de Comercio para, pues, juntos liderar esfuerzos que beneficien a todos en el sector, ¿no? Claro que sí, Gustavo. Por supuesto. Voy a proceder entonces a compartir la pantalla. ¿Me confirma si ya pueden ver la presentación? Confirmado. Ok, bueno, en la tarde de hoy en esta presentación vamos a ver primero diferentes indicadores del sector, diferentes métricas que por sí solas no nos dan el pantallazo completo del sector, pero evaluándolas una a una podemos sacar al final conclusiones importantes de qué está pasando con el sector, cómo estamos hoy en día y hacia dónde esperamos ir en los próximos años. Aquí, bueno, la agenda de la tarde de hoy. Como primer punto, tenemos los principales indicadores del sector construcción. Como segundo punto, vamos a ver la situación de los empleos de la construcción. Como tercer punto, vamos a ver qué está pasando en el mercado inmobiliario y cómo están las ventas en este sector. Como cuarto punto, vamos a ver los indicadores de créditos al sector. Como quinto punto, vamos a ver algunos resultados que vimos en el censo de población y vivienda. Y por último, tendremos las conclusiones, retos y recomendaciones y luego abriremos a preguntas. Bien, primer punto, indicadores del sector. Aquí tenemos primero el PIB de la construcción y podemos ver cómo venía subiendo todos los años. Vino el 2020 con una caída enorme. La industria estuvo cerrada prácticamente más en la mitad del año y se ha ido recuperando. El año pasado cerramos en 9.663.7 millones, pero todavía estamos casi 2.400 millones por debajo del 2019. Y es un poco la tendencia que vemos, o sea, desde la pandemia y la caída tan fuerte que hubo. Venimos con mejoría, pero todavía no estamos a esos niveles prepandemia, que es lo que esperamos pues llegar y sobrepasar. Ciertos indicadores sí veremos que ya están a esos niveles, pero en general no. Aquí vemos la misma métrica, pero en variación anual. Y podemos ver, como les mencioné, del 2019 al 2020 el PIB cayó 47%. Realmente los que estamos en esta industria sabemos lo fuerte que se afectó ese sector, prácticamente 8 meses cerrados. Y pues era de esperarse después de la apertura un rebote importante. En el 2021 crecimos 28.8%. Y el año pasado, en 2022, 18.5%. Y es normal, aunque crecimos menos que el año pasado,
pues esto estaba obviamente con un valor más alto por la caída tan fuerte y la base menor que teníamos el 20, ¿no? Esto no quiere decir que no vamos en una mejoría. Aquí, esta gráfica, yo creo que es muy importante evaluarla y hago un paréntesis para hablar un poco de por qué el sector construcción es tan importante en Panamá. Aquí vemos que en el 2022 el aporte del sector construcción al PIB, y esto incluye construcción, canteras, materiales, todo lo que tiene que ver con el sector, fue de un 13.2%. Realmente es bastante alto comparado con otros países, pero aquí la realidad es que el sector construcción por los últimos 15 a 20 años ha sido uno de los principales motores de crecimiento del sector. Entonces, por eso es importante evaluar cómo está y trabajar para poder asegurar que tenga un buen desempeño, porque no solo tiene un impacto importante en las cifras económicas, sino que, como veremos ahora, también en el empleo. Aquí vemos otra métrica y es el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones registradas por los municipios en la República, en millones de dólares. Aquí ya no estamos viendo el PIB en general, sino el costo de esos permisos que se tramitan en los municipios. Es otra métrica que utilizamos para medir qué está pasando en el sector. Y aquí sí vemos que, por ejemplo, en el año 2023, esto estamos viendo el primer semestre del año comparando con el año pasado, el 21 y 22 estaba bastante parejo, 365.5 millones y 399.2, y este año sí ha habido un incremento importante a 662.9, o un 66%. Y aquí yo creo que es importante entender por qué esto ha crecido tanto. Ahora vamos a hablar un poco de las ventas, pero la realidad es que el sector, después de la caída tan fuerte por el COVID, quedamos con un inventario muy grande y primero se venían recuperando las ventas del sector, y una vez las ventas iban creciendo y disminuía el inventario, entonces ha habido un deseo de construir nuevos proyectos, nuevas viviendas. Y en el sector comercial, a medida que nos alejamos de esas afectaciones tan graves en las operaciones de los negocios, es que hemos visto que los negocios hoy en día tienen más confianza para hacer inversiones para nuevos espacios, expansiones, y por eso que hay un delay entre la venta y posteriormente las construcciones nuevas. Así que esto sí es muy positivo para el sector. Aquí vemos segregado, o sea, la variación por año de la misma métrica de los permisos de construcción, y segregado por rubro, tanto residenciales en rojo como no residenciales. Y como vemos, en el año 2021, lo que surgió más rápido fue el sector residencial. Y hemos visto pues mucha gente del sector que estaba enfocada más en proyectos comerciales o proyectos retail, etcétera, fueron migrando un poco su operación al sector residencial, que era el que se mantenía más pujante, y vemos como hubo un decrecimiento en el sector no residencial. Y esto, como mencioné, pues tenía mucho que ver con la afectación que tuvieron todos estos negocios, llámese tiendas, restaurantes, comercios, cualquier tipo de negocio que estaba pensando en expandirse, realmente dijo no, ahora mismo vamos a reenfocar nuestra operación, salir de esta dificultad que tenemos, y hemos visto pues que ya en el 2022 y 2023 este es el sector que ahora ha estado creciendo de una manera mucho más fuerte. Y aquí vemos entonces esta misma métrica de los permisos un poco segregada por áreas, y vemos que en azul, aquí vemos el municipio de Panamá, tiene un 60%, 397 millones de los permisos de construcción tramitados en este primer semestre del año. Como todos sabemos, Panamá es un país donde el crecimiento económico ha estado históricamente concentrado en el área de la capital y alrededores,
el área canalera, recientemente un poco más hacia Arraiján, La Chorrera, pero es realmente el epicentro donde ocurre la mayor actividad económica y el sector construcción no difiere de esto. Aquí vemos después que le sigue el conglomerado que tiene a David, Santiago, Chitré, Aguadulce y La Chorrera con 110 millones, un 17%. Después tenemos en Colón 86 millones o un 13%, y luego Arraiján con 68 millones o un 10%. Aquí vemos esta es otra métrica diferente, también tiene que ver con permisos, pero ya no viendo valores absolutos, sino metros cuadrados. Y aquí vemos que sí hay una mejora comparado con los periodos anteriores. De enero a junio tenemos 1.103.128 metros cuadrados registrados para construcción, y esto pues va muy a la mano en el incremento que vimos este semestre también en el valor absoluto en permisos nuevos. Realmente estamos hablando de probablemente casi un 50% más comparado con el año anterior y un poquito más al 21. Aquí vemos la variación anual de los mismos metros cuadrados, pero ya nuevamente por sectores residencial y no residencial, y comparando en porcentaje. Y vemos nuevamente la misma tendencia, ¿no? En el 21 lo que más creció fue residencial, el no residencial tuvo un decrecimiento, en el 22 un poco más parejo, y en el 23 el no residencial es el que ha estado liderando en los nuevos proyectos. Aquí ya nos salimos del tema de permisos y de métricas de construcción como tal, y vemos métricas un poquito quizás indirectas, pero que son muy importantes también evaluar porque, como mencioné al principio, pues en su conjunto ellas nos dan un mejor panorama de qué es lo que ocurre en el sector. Y aquí lo que vemos es, en azul, vemos qué está pasando con el concreto premezclado, y en rojo vemos qué está pasando con el cemento. Y esto es en unidades de producción. Aquí podemos ver que obviamente en el 2020 tuvo una caída con el cierre de la industria, pero desde ese momento han venido con una tendencia al alza. Si bien tienen ciertas subidas y bajadas, la tendencia general se mantiene hacia arriba, y lo cual es positivo. Nosotros en el sector construcción, pues en las obras siempre se dice que lo que mueve la obra es el concreto. Cuando tú tienes los vaciados de concreto es que estás avanzando. Así que ver esta producción de concreto premezclado al alza, igual el cemento, es muy positivo porque te dice que en efecto se está aumentando el volumen de las construcciones. Y aquí ya estos dos indicadores que vamos a ver ahorita es qué ha pasado con los precios de los materiales de construcción, tanto locales como los importados. Y esto, si bien no te dicen qué está pasando en el sector, pues no miden producción, sí te da una idea de cómo puede afectarse el sector en base al comportamiento de estos precios. Y si vemos en los precios locales, el comportamiento ha sido sumamente distinto a lo que vamos a ver ahora, que son los importados. Aquí, si bien algunos productos han disminuido, la mayoría han tenido incrementos, pero no han sido temas sustanciales como se han dado en los materiales importados. Y aquí, por ejemplo, les menciono en materiales locales que se producen aquí: madera Espavé, arena, piedra, cemento, el hormigón premezclado, bloques de cemento y bloques de arcilla. Acá sí vemos cómo se distorsionó por completo los precios en el mercado de los materiales importados. Principalmente, por ejemplo, el acero, que es un material sumamente importante en la construcción. Vemos que en el 2020 el precio cayó fuertemente y desde entonces tuvo una subida muy drástica cuando se empezaron a reactivar, se empezó a reactivar la demanda a nivel internacional. ¿Y qué pasó? Todas las fábricas
que producen acero, que se habían afectado por el COVID, como pasó en muchas otras industrias, y tomó un tiempo que la oferta pudiera atender la demanda que había después de las aperturas de la pandemia. Entonces esto trajo una escasez de muchos materiales. Aquí se hizo muy difícil conseguir ciertos materiales para la construcción y obviamente eso resultó en que los precios se dispararan. Para que tengan una idea, por ejemplo, el precio de la tonelada de acero hoy en día puede estar rondando los $700 por tonelada y hace un par de años llegó a estar por los 1.200, 1.300 la tonelada. Esto, siendo el acero un material tan importante en la construcción, tiene una incidencia muy fuerte en el costo final de nuestros productos, ¿no? Otro insumo, no un material, pero un insumo que se vio muy afectado fue el precio del combustible. Y obviamente pues en la industria de la construcción tenemos un montón de equipos que utilizan combustibles tanto para transporte como equipo pesado, retroexcavadoras, camiones, así que el combustible también tiene una incidencia muy fuerte en el precio del producto final de la construcción. Ok, aquí en el punto 2 de la presentación vamos a hablar ahora un poco de los empleos. Y esta métrica para mí es sumamente importante porque si bien a los que les gusta la economía siempre les gusta hablar del PIB y los valores absolutos o macroindicadores, yo creo que con esto podemos aterrizar un poco más el efecto que tiene el sector construcción en la economía panameña. Como mencionamos, el sector representa pues doble dígitos en el peso sobre el PIB, el año pasado 13.2%, y es el sector, está dentro de los 2 o 3 sectores que mayor empleo generan dentro de todas las industrias. Aquí, como pueden ver, tenemos en las barras azules la cantidad de personas ocupadas en el sector de la construcción y en rojo vemos la variación anual en porcentaje. Y esta estadística se realiza mediante encuestas anualmente. Entonces, aquí vemos, imagínense los años donde mayor ocupación tuvimos en el sector de la construcción, y esto incluye obras de infraestructura, que es un rubro importante dentro del indicador. Llegamos a estar casi en los 200.000 trabajadores ocupados en el sector de la construcción. 196.000 para ser exactos en el 2014, pues tuvimos unos años en 170 y pico mil, 180.000, en el 18 189.000 y de ahí ha ido decreciendo. Y aquí sacamos el 2020 porque pues realmente con la industria cerrada la gente ocupada era mínimo, entonces se tergiversaba mucho la data. Y aquí estamos comparando años donde la industria estaba abierta y se ha estado trabajando. Aquí podemos ver que en el año 2021 hubo 143.321 personas ocupadas en el sector de la construcción, lejos de los 189 y 196. Estamos hablando de más de 50.000 personas que antes trabajaban en la construcción y hoy en día no están trabajando. El año pasado este indicador aumentó 9.9%, lo cual es muy positivo, pero todavía estamos en 157.000. Estamos hablando de más o menos 40.000 personas menos que en los mejores años. ¿Y esto por qué es tan grave? Uno, porque la persona que trabaja en la construcción, las cualidades que se requieren para trabajar en la construcción son totalmente distintas en otros sectores. Realmente, en su conjunto general, muchos son personas que no terminaron sus estudios ni de secundaria, mucho menos estudios ya de posgrado, universidad y demás. Entonces, se hace muy difícil que una persona que trabaja en la construcción y que gana un buen salario pueda encontrar un trabajo que le genere un ingreso similar en otras industrias. Entonces, esto realmente pega mucho en el mercado, la gente que se queda sin trabajo. Probablemente muchas de estas personas están tratando informalmente de ganarse la vida y pues eso no es lo que queremos. Ok, como tercer punto de la presentación vamos a ver qué está pasando en el sector inmobiliario
y las ventas. Aquí ya, en la diferencia de los indicadores anteriores, donde veíamos toda la industria, incluyendo el sector público, aquí vamos a ver solamente el sector inmobiliario o sector privado. Y aquí es importante hablar un poquito del tema de interés preferencial y vamos a ver ciertas gráficas donde se separa qué pasa en los segmentos con interés preferencial y sin interés preferencial. Y pues hago un paréntesis para los que no conocen mucho de esta ley. Es una ley que viene de hace más de 30 años, se ha venido extendiendo, donde lo que se busca es, hay una tasa de referencia del mercado y el gobierno subsidia parte de la tasa al comprador de una nueva vivienda por cierta cantidad de años y el monto que se subsidia y los años dependen del rango del costo de la vivienda. Entonces, hoy en día, más del 80% de las viviendas que se venden a nivel nacional son viviendas que aplican a interés preferencial. Entonces, es importante hacer esta aclaración y este análisis, ¿no? Aquí hemos visto que pues, estas son las ventas mensuales de viviendas con tasa subsidiada. Aquí tenemos enero 2010, enero 2015 y enero 2020, y aquí estamos pues, a este año. Y hemos visto que las ventas han tenido una recuperación, después del 20 han ido subiendo, pero todavía no estamos a niveles prepandemia. Y acá, en las viviendas sin tasa subsidiada, el comportamiento vemos que es más o menos igual, pero si vemos los volúmenes, aquí por ejemplo la gráfica va de 0 a 500 viviendas y en la gráfica anterior vamos de 0 a 1400. Realmente el volumen que se maneja a nivel de tasa subsidiada es mucho mayor y por eso es una ley tan importante para el sector. Acá vemos qué ha pasado con la oferta. Ya vimos las ventas, ahora vamos a ver la oferta. Y esto es un punto medular del sector. Veníamos con una tendencia, o sea, mucha construcción de viviendas nuevas y obviamente, como ustedes saben, desarrollar una vivienda, ya sea un edificio o una barriada, es un proceso que toma varios años desde que se decide ejecutar el proyecto, se compra la tierra, se hacen los planos, se sacan todos los permisos, se construye y finalmente se entrega. Entonces, hay un delay entre el apetito por generar viviendas nuevas y si las ventas van decreciendo, que se vea entonces la reducción en la oferta. Entonces, aquí podemos ver del lado izquierdo cómo se ha comportado la oferta en número de proyectos. Hoy en día andamos más o menos por los 450 proyectos y esto dista mucho de los 622 que llegamos a tener hace unos 5 años. Y acá del lado derecho vemos la oferta, pero en unidades de vivienda. Ya no cuántos proyectos, sino cuántos apartamentos y casas. Y si ven, hoy en día estamos rondando los 15.300 unidades disponibles y acá teníamos 34.000. O sea, realmente veníamos con un inventario creciendo antes de la pandemia, las ventas se venían alentando, vino la pandemia, las ventas cayeron, el inventario quedó, las ventas se vinieron recuperando lentamente y simplemente los desarrolladores dejaron de hacer nuevos proyectos hasta que las ventas fueran avanzando suficiente para entonces generar ese apetito por nuevas construcciones. Y esto es importante entenderlo porque si bien ya estamos a 3 años desde el 2020, la recuperación que ha habido en la industria ha sido primero en las ventas y luego en la construcción. Siempre hay un delay, ¿no?, entre el uno y la otra. Aquí vemos este indicador, se llama rotación del inventario y nos dice cuántos meses demora en que ese inventario rote o que se vayan vendiendo las unidades que están en inventario. Obviamente, mientras menos demoran, tenemos un mercado más saludable
y es beneficioso para todos los involucrados. Aquí vemos que pues, después del 20 hubo mucha dificultad en vender unidades y ¿por qué? Esto va muy amarrado pues, a la banca, ya que primero muchas personas perdieron sus trabajos en la pandemia, se vieron muy afectadas por esos meses sin poder trabajar, sin poder generar, y asimismo la banca que tuvo préstamos morosos donde se dieron prórrogas, resultó en que la banca tuviera menos apetito por préstamos nuevos. Entonces realmente tuvimos un tiempo aquí donde demoraban hasta 3 años vender, o sea, viviendas en el mercado sin que se vendieran. Eso, pues, a medida que nos hemos ido alejando de la pandemia, de las moratorias y la banca ha venido estabilizando su cartera de préstamos, hemos visto que el apetito ha ido creciendo y eso, pues, ha ido generando una mayor rotación, así como la reducción de la oferta. Pues, obviamente, mientras menos oferta hay, la que hay se mueve más rápido. Y aquí vemos la rotación al inventario de viviendas sin tasa subsidiada. Si vemos más o menos el comportamiento es igual. Aquí, bueno, aquí vamos a ver créditos al sector construcción, un poquito lo que acabo de mencionar. Y estos indicadores los evaluamos porque el sector construcción es un sector que depende muchísimo de la banca y de créditos, tanto préstamos para construcciones nuevas a nivel de los desarrolladores, como préstamos ya para las personas que van a adquirir su vivienda. Sin la banca no hay construcción y no hay vivienda, es la realidad. Y eso ha sido uno de los éxitos de Panamá, que es uno de los países donde hay mayor cantidad de propietarios de viviendas. Se debe mucho a el fácil acceso al crédito y préstamos hipotecarios a 30 y hasta 35 años. Aquí vemos una tabla donde tenemos créditos nuevos por sector de enero a julio. Y me voy a enfocar en estos que están circulados en rojo, que son préstamos de hipotecas ya a los compradores de las viviendas y préstamos a construcciones nuevas. Aquí el acumulado de enero a julio del 2022 en hipotecas era 1.179 millones de dólares y el acumulado de este año es 1.299 millones de dólares. Es decir, ha habido un aumento de 120 millones de dólares en desembolsos de hipotecas, o un crecimiento del 10%, lo cual es muy positivo para seguir ese dinamismo que viene generando las ventas. Y asimismo, el sector construcción, como hablamos, ha venido con un delay en comparación a las ventas y las hipotecas. Ha demorado un poco más en que se generen nuevas construcciones, pero aquí vemos, miren esta diferencia. El año pasado, el primer semestre del año, se desembolsaron 808 millones de dólares en préstamos para el sector construcción y este primer semestre son 1.266 millones. Una diferencia de 459 millones o un 57% más. O sea que aquí vemos que hay hoy en día en general un mayor apetito de la banca en prestar al sector construcción y asimismo a nuevos compradores, ¿no? A medida que la gente ya va ganando su estabilidad laboral, se va poniendo al día con sus compromisos, pues la banca también va calificando mucho más positivamente a las personas que quieren adquirir un nuevo préstamo. Esto, para hacer un punto general, pues vemos que en general va aumentando los créditos un 13% si vemos todos los sectores. Y aquí vemos el saldo de créditos hipotecarios. Históricamente, pues, el mismo va en aumento. En rojo tenemos los préstamos o hipotecas a viviendas y en verde tenemos los préstamos a locales comerciales. Realmente el grueso a hipotecas residenciales que ronda entre los 15 a 20 mil millones de dólares en saldos hipotecarios.
Aquí tenemos una gráfica de cómo se han comportado las tasas de interés y obviamente este es uno de los retos que vemos. Aquí realmente hemos tenido, si bien vemos que en el 2001 teníamos unas tasas de referencia altas que probablemente hoy en día los usuarios ni nos acordamos de estas tasas rondando el 10%, tenemos ya más de una década con tasas bastante accesibles, lo cual ha ayudado mucho al mercado inmobiliario. Hoy en día esta tasa de referencia anda alrededor del 5,75% más o menos, pero sí hay una preocupación con esto, pues ya ha habido aumentos en las tasas y como en el exterior el Fed ha ido subiendo las tasas fuertemente el último año y un poco más, si bien en la última reunión no hubo aumento, es posible que estos aumentos eventualmente repercutan también en las tasas locales. Así que eso es algo que tendría un impacto negativo en las ventas del sector construcción. Aquí aprovechamos para ver rápidamente información del censo de población y vivienda, para ver un poco cómo ha crecido la vivienda desde el último censo del 2010 hasta el censo del 2023. Y si bien este censo arrojó que en Panamá hay una población de 4.202.572 habitantes, vemos como en el 2010 hubo un total de viviendas particulares empadronadas de 1.059.030 viviendas y en el 2023 hubo un total de 1.589.018 viviendas. Es decir, hubo prácticamente un aumento del 50% de la cantidad de viviendas existentes del 10 al 23, lo cual es positivo para ir reduciendo esa brecha o ese déficit habitacional. Y aquí otra gráfica que arrojó el censo es cómo se comporta la densidad de población. Y esto es interesante porque a nivel de desarrollo siempre es positivo buscar densificar los centros o ciudades de las diferentes provincias, porque esto facilita el desarrollo de infraestructura en las ciudades. Es más fácil construir, por ejemplo, líneas de metro, líneas de transmisión eléctrica, carreteras en un menor área donde se mueva más gente que ir cada vez más y más hacia las afueras, donde se dificulta la construcción de esta infraestructura y por ende se afecta la calidad de vida de los ciudadanos que viven en estas áreas. Y aquí vemos, por ejemplo, en el censo arrojó que Panamá Oeste es la provincia con mayor densidad. Luego Panamá, y son pues 1 y 2 lejos. Tenemos también Chiriquí, entre otras, ¿no? Ok, ¿qué esperamos para el 2023? En el 2022 el PIB, y aquí ya les estoy hablando del PIB a nivel general, no solo de construcción, sobrepasó el nivel prepandemia y se espera que este año crezca un 6%, lo cual realmente es un rango de crecimiento apropiado para Panamá, porque con crecimientos muy altos al final hay inflación y se generan otros problemas, y crecimiento muy bajo pues genera desempleo y también otros problemas. Más o menos un rango entre 5 o 6% es lo ideal para nuestro país, y este año estimamos que vamos a estar en un 6%, lo cual obviamente también beneficia al sector construcción. Al final no podemos perder de vista que el sector construcción es un sector habilitador para otros sectores. O sea, la construcción como tal no tiene, mucha construcción no tiene un fin como tal, sino brindar una infraestructura o un local comercial para que se desarrollen actividades. Entonces, si los otros sectores crecen, eso eventualmente se ve reflejado en que la construcción crezca. Así que es positivo que en general crezca el PIB este año un 6%. ¿Qué factores vemos que van a impactar este año 2023-2024?
Uno, inversión pública. Por ejemplo, en temas de infraestructura, los primeros años pegados a la pandemia, hubo muy poca inversión en proyectos que por los últimos, los dos gobiernos anteriores se hicieron varias obras importantes que generan mucho empleomanía. Y ya hemos visto que desde el año pasado se ha reactivado bastante más la inversión pública, lo cual ha ido ayudando a que aumente la población ocupada en el sector construcción. Y esto pues queremos ver más fondos públicos utilizados en inversión y menos fondos públicos utilizados en el gasto corriente. Dos, el tema del salario mínimo. Ahora mismo ya hay mesas establecidas para discutir el salario mínimo que entra en vigencia a partir de enero del próximo año. La vez anterior no hubo mucha modificación por la pandemia y pues dependiendo qué pase este año esto puede afectar diferentes actividades, ¿no? Y pues obviamente el tema del proceso político, todos sabemos que a medida que nos acercamos a las elecciones, esto genera mucha expectativa y a veces no muy positiva en ciertas industrias y hay algo de aprensión a realizar inversiones. Así que son algunos factores que vamos a estar monitoreando muy de cerca para ver cómo afectan tanto el sector de construcción como a nivel general la economía. Y como último punto, pues tenemos el tema de cambios en la ley de intereses preferenciales e incentivos a la venta de viviendas. Esto mencioné que la ley de interés preferencial tiene más de 30 años y es fundamental en el desarrollo de nuevas viviendas, donde más del 80% de las viviendas que se venden hoy en día son con interés preferencial. Y ahora en las conclusiones les voy a hablar un poco más de este punto. Bien, vimos un montón de data. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué nos dice la data? ¿Qué retos tenemos y qué recomendaciones podemos hacer? Uno, el PIB del sector construcción cerró el 2022 con una tasa de crecimiento de 18.5%. Esto es importante porque si bien no estamos a niveles prepandemia, sí nos estamos recuperando. El año pasado lo vimos, o sea, desde el 21 comparado con el 22 y este año vemos una tendencia que se mantiene positiva y pues esperamos que siga así. Dos, el personal ocupado en la construcción para el 2022 también muestra un incremento casi del 10%. Esto, como mencioné, es sumamente importante porque al final se traduce en más gente trabajando, gente con ingresos y esta gente se vuelve también consumidores dentro de la economía, lo que trae beneficios a otros sectores. Tres, el área de construcción reportada muestra mejora en comparación con similares periodos. 4. La producción y venta de cemento, así como la producción de concreto premezclado, muestra incrementos para el primer semestre en comparación con similar periodo. Y estos indicadores, al final vimos diferentes indicadores y yo creo que todos nos están contando la misma historia. Venimos de recuperación, pero todavía no estamos a los niveles antes de la pandemia y seguimos aspirando pues que con medidas que se puedan ir tomando, las cifras sigan mejorando y el desempeño sea cada vez más positivo hasta que podamos lograr esos niveles de prepandemia. 5. La recuperación del sector construcción se debe a la mejora de la economía, como mencioné, la construcción un reflejo de los otros sectores. Y a medida que los otros sectores van mejor, hay más construcciones no residenciales y a medida que la gente le va mejor, tiene más trabajo, pues tiene más acceso al crédito y puede adquirir nuevas viviendas. 5. La reactivación de obras públicas también juega un rol importante. Como mencioné, en los años 20 y 21 realmente las obras públicas casi no hubo inversión y esto por los últimos más de 10 años había jugado un factor fundamental en el sector construcción. Vemos con buenos ojos que se haya reactivado ya obras como la línea 3 del metro, algunas construcciones importantes de carreteras y tenemos mucha expectativa pues con el cuarto puente, que son obras que generan muchísimo empleomanía.
Y pues entrando ya al sector inmobiliario, vemos que presenta resultados favorables en comparación con los años de pandemia. Las ventas han ido aumentando, los inventarios se han ido reduciendo, lo cual genera un inventario más saludable y con menor rotación, que ya hemos llegado al punto donde se ha incentivado la nueva construcción para ir supliendo la nueva demanda. Retos. Si bien vemos un panorama positivo y en las conclusiones vemos que la tendencia es positiva, esto no quiere decir que todo es maravilloso y que no tenemos retos. Hay varios retos importantes que tenemos. Todavía en sectores particulares hay altos inventarios y con una lenta absorción de los mismos. Aquí no entramos a ver en detalle, pero hay sectores donde la absorción es mucho más rápida y otros que sí demoran años en absorberse, y ha habido una tendencia también donde se ha cambiado lo que el comprador hoy en día busca versus lo que buscaba el comprador en una vivienda hace 3, 4, 5 años. Entonces esto ha hecho que productos que antes eran más atractivos hoy ya no lo son tanto, y hay algunos inventarios que está tomando más dificultad en que se vendan. Y como mencionamos, si un desarrollador tiene un inventario muy alto, no va a querer invertir en nuevas construcciones hasta que el inventario no baje, así que se reduce la inversión en nuevos proyectos. El alza en el costo de los materiales del sector construcción. Esto siempre afecta el sector. Como vimos, hay materiales a nivel local que quizás hay un poquito más de control o estabilidad en su variación, pero hay materiales que vienen afuera que también tienen una incidencia importante y pues si bien se ha venido con una tendencia a la baja en comparación con el pico que hubo en 2021, muchos todavía están a niveles o costos más altos que antes de la pandemia. Otro reto que vemos es el desempleo en el sector. Como mencioné, puede haber más o menos como 40.000 personas que en algún momento dado estuvieron ocupadas en el sector y hoy en día no están ocupadas. Esto es sumamente preocupante. Son personas que no tienen facilidad de acceder a un trabajo en otros sectores, y tenemos que generar esas inversiones que le generen el trabajo para así reducir la tasa de desempleo del país. El alza en las tasas de interés, esto pues es muy difícil, nadie tiene una varita mágica para decir qué va a pasar con las tasas, pero sí hay una posibilidad de que estas se vean afectadas hacia arriba, y esto obviamente generaría un impacto en la capacidad de los compradores de acceder a nuevas viviendas. Y aquí no lo mencioné, pero aprovecho para comentarlo, es el tema de la ley de interés preferencial. La ley en el 2020, el año pasado en diciembre, vencían varios términos importantes de la ley. Este año se estuvo trabajando para que la ley fuera extendida. Hubo un primer proyecto de ley que la Asamblea aprobó, el Ejecutivo lo vetó, el proyecto de ley pasó nuevamente a la Asamblea y finalmente la semana pasada el Ejecutivo aprobó ya la ley. Esto es sumamente positivo. Realmente hubo varios meses donde el sector estuvo más o menos en un limbo. Desarrolladores que tienen viviendas donde ya tiene un comprador que la quiere comprar, pero no se podía hacer los papeles con la institución financiera para los préstamos porque no había ley vigente que le diera el interés preferencial. Entonces hubo un lapso de varios meses donde se frenó bastante la venta de estas viviendas. Pero más allá de eso, si bien la ley se aprobó, lo cual es sumamente positivo, algo que preocupa muchísimo es la capacidad de pago del gobierno a estos intereses preferenciales, así como a contratistas y proveedores de proyectos de infraestructura del gobierno. Solamente en interés preferencial, el gobierno adeuda alrededor de 600 millones de dólares a los bancos, lo cual obviamente ha ido reduciendo el apetito de los bancos para financiar estos proyectos. Hay bancos que ya han dicho no financio más, y esto pues de nada vale tener una ley si no se puede aprovechar porque no se le paga a los bancos el interés. Y esto también hemos visto a nivel de obras
que se desarrollan en el sector. Hay mucha demora en los pagos del gobierno a los contratistas, lo cual genera retrasos de pago a los proveedores y así se va afectando una serie de eslabones en la cadena productiva. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para seguir teniendo desempeño positivo en el sector? Uno, seguir fomentando la atracción de inversión extranjera. El año pasado hubo un aumento de aproximadamente 20% en unidades que se vendieron a extranjeros, principalmente personas de Colombia, Venezuela, Estados Unidos y España. Esto es sumamente positivo porque tenemos Panamá es un mercado chico y con altos inventarios en ciertos rubros, pues la forma más práctica o rápida de poder mover estos inventarios es traer gente afuera que esté interesada en adquirir estas viviendas. Y hay una ley muy positiva donde si un inversionista extranjero adquiere una propiedad de $300,000 o más, puede adquirir la ciudadanía. Entonces, iniciativas como estas realmente ayudan a traer esa inversión, pero hay que hacer un trabajo todavía más fuerte hacia afuera de traer a esa gente que vean Panamá y decidan invertir aquí. 2. Reducción de la burocracia y la discrecionalidad en la tramitología. Este es un punto de vieja data, muchas décadas con este problema, y si bien ha habido avances en algunas entidades o algunos trámites puntuales, sigue siendo un punto donde hay muchísima oportunidad de mejora. Hay entidades que todavía manejan procesos de hace 20 años. Entonces, realmente se requiere por parte del gobierno esa optimización de los procesos y digitalización, donde el que va a desarrollar un proyecto no le demore 3, 4, 6 meses o hasta un año en conseguir ciertos permisos, aprobaciones, porque al final todo eso se traduce en menos interés en desarrollar obras, mayores costos de financiamiento que al final terminan encareciendo las viviendas. Entonces, este es un punto fundamental donde nosotros como gremio estamos sosteniendo reuniones con diferentes entidades como bomberos y municipios para poder trabajar en conjunto y ver cómo se puede seguir mejorando esto. 3. Reactivar los proyectos de infraestructura del gobierno. Mencioné ya algunos que se han reactivado. Creo que ahorita el más importante pues, es el Cuarto Puente. Si bien se firmó una adenda hace unos meses y se está organizando para el inicio de la obra, esta en principio debe empezar a finales de este año y ojalá no tenga más retrasos. Esta es una obra realmente que probablemente está como 10 años tarde y no solo va a generar un montón de trabajo durante su construcción, sino que esto va a dinamizar el oeste muchísimo más, generar más inversiones hacia allá, al facilitarle a las personas que viven allá ese tránsito día a día. 4. Utilizar las APP o asociaciones público-privadas para impulsar nuevas obras de infraestructura. Es una realidad que el gobierno hoy en día no tiene las mejores finanzas y la mejor capacidad de inversión. Entonces, una herramienta que recientemente, hace ya el principio de 2021, fue aprobada una ley de asociación público-privada y ahora mismo hay alrededor de 5 proyectos que están en etapa de factibilidad para desarrollarse. Hay 4 de carreteras y 1 de una línea de transmisión eléctrica. Son proyectos donde se puede generar colaboración entre el gobierno y el sector privado para que de cierta manera no sea el gobierno que tenga que hacer toda la inversión inicial en ciertos proyectos y así podemos impulsar obras que, no solo obras por hacer obras, sino obras que se requieran y que no se pueden hacer porque ahora mismo el presupuesto hay que destinarlo a otros rubros importantes, ¿no? Y como último punto, pues incentivar nuevos créditos al sector construcción con herramientas de riesgo compartido. Esto es algo que se ha explorado con el gobierno, no ha dado frutos, pero son herramientas que se usan en otros países y pueden incentivar la construcción de nuevos proyectos donde
el gobierno tenga mucho interés de que se realicen los proyectos. O sea, esto debe ser en temas o puntos muy estratégicos para el gobierno, pero sí se puede, y al final todo eso genera mayor trabajo, mayor mano de obra y beneficio para toda la economía. Así que hasta aquí llega la presentación. Muchas gracias por su tiempo y estoy a sus órdenes para cualquier consulta que tengan. Gustavo, me agradezco enormemente por proporcionarnos estos puntos claves y sobre la actualidad y productividad de la construcción. Creo que todos aquí en la llamada acordamos que has compartido información valiosa de manera concisa que a menudo es muy difícil conseguir y obtener. Así que muchas gracias. Ahora me gustaría quizás leer algunos de los chats que tenemos. No tenemos mucho tiempo, pero algunas de las preguntas que tenemos y también ver si nos da tiempo ahí de responderlas. Sobre Kira pregunta si nos puedes enviar la presentación. Yo creo que Gustavo después lo podemos conversar, pero de todas maneras este webinar está grabado y se va a publicar en YouTube, así que siempre pueden regresar a las diapositivas por medio del video en YouTube. David pregunta si la ley de intereses si la ley de intereses fuera modificada para incluir las viviendas que no son nuevas, ¿esto considera usted que sería positivo o negativo para la industria de la construcción? Sí, mira, realmente es un tema bastante complejo. Habría que generar mucho debate sobre el mismo. Por un lado, la ley lo que ha buscado históricamente sí es generar construcción nueva, porque eso a la vez genera pues más trabajo, ¿no? Y trae otros beneficios también al gobierno en tasas, impuestos y temas económicos que se generan, que retribuyen de cierta manera la inversión que se hace. Creo que es un tema que toca debatir. Y sí, la verdad fuera muy interesante poder evaluarlo, ¿no? Claro. Sí, no lo había pensado, la verdad, pero sería bueno evaluarlo. Ok, de Siluen Enríquez pregunta, ¿cuál es la pertinencia y el impacto potencial de la adopción de tecnologías en el sector de la construcción como en componentes integrales de sus procesos, en el contexto de la transformación digital y cómo repercute esta evolución en el panorama del mercado de la industria? Y justo lo pensaba también en temas de tecnologías que estaban ocurriendo. El comité estuvo tratando de traer una empresa afuera para conversar, porque esta tecnología puede ayudar un poco a la eficiencia, pero también hasta la calidad de los resultados. No sé si tienes algo que abonar del tema, Gustavo. Sí, solo para estar claro, la pregunta es, o sea, ¿a tema de gobierno y permisología o tema de construcción ya a nivel de las mismas construcciones? No sé si Desilu tiene acceso al micrófono o puede responder por chat la consulta. Sí, Si sí, quieres, sí, igual para comentar un poquito lo doy yo. O sea, yo soy muy creyente que el tema de la tecnología vino para quedarse. Realmente la construcción, a diferencia de otras industrias, es donde quizás ha habido menos innovación. Tenemos muchas metodologías que tienen muchas décadas, con ciertas mejoras obviamente, pero creo que es un tema que nos toca evaluar con cada vez la construcción más cara, material más caro, mano de obra más cara. Realmente toca apalancarnos con la tecnología para poder de cierta manera brindar productos de igual o mejor calidad a menores precios, ¿no? Y eso se logra pues, con tecnología reduciendo el costo de construcción en las diferentes etapas del proyecto. Asimismo, el tema de digitalización, como ya mencioné, a nivel de permisología, o sea, un costo importante en las obras es el tiempo que demoran todos estos permisos. Eso cuesta plata. Tienes desarrolladores pagando intereses financieros importantes. Entonces, a medida que se pueda reducir ese tiempo que demoran los permisos, todo eso se traduce en ahorros para los proyectos, ¿no? Así que, o sea, yo soy fiel creyente de que el tema de tecnología y digitalización hay que empujarlo y promoverlo en la industria, tanto a nivel privado como en el sector público.
Sí, y hemos visto la que existe actualmente en Panamá, por lo menos, sí lo ha mejorado. Así que seguro implementar nueva. Debería. Oye, una consulta. Ahí mostraste también sobre la cantidad de viviendas, cómo han aumentado, e inclusive los aumentos de hipoteca positivamente. ¿Sabes? ¿Hay más información desglosada sobre el valor principal de estas viviendas hipotecas? Si son menores a 190.000 o mayores a 350 o algo entre medio. Mira, como mencioné, más del 80% de las viviendas que se venden hoy en día entran en el rubro de proyectos con ley de interés preferencial. Es hasta 180.000, o sea que más del 82% creo que es el número, para ser más exacto, entra en ese monto o hacia abajo. Ok, listo, entiendo. Ian pregunta, gracias Gustavo y felicidades por tan informativa presentación, estoy de acuerdo. Pregunta, ¿cómo van las tendencias en temas de demanda de edificios comerciales? El de edificios comerciales. Sí, ¿cómo van las tendencias en temas de demanda de edificios comerciales? Me imagino en diferencia con los residenciales. Sí, mira, Creo. como viste en la presentación habla mucho del sector residencial y sector no residencial. Para segregar un poquito más el sector no residencial, yo creo que podemos hablar de tres rubros principales, que sería todo lo que tiene que ver con galeras, todo lo que tiene que ver con retail y ya lo que es oficinas. El sector de galeras realmente eh, nunca paró, siempre ha habido demanda y un porcentaje sano de inventario en estos sectores es alrededor del 10% y las galeras inclusive algunos años ha estado por debajo del 10%, o sea que eso realmente la construcción ha seguido, muchos parques logísticos, o sea que ese es un rubro que ha estado muy bien. El sector retail sí tuvo un tema muy pegado a pandemia. Había un inventario y se redujo mucho la oferta, pero ya desde el 2022 la demanda ha ido subiendo y ya se ha reducido también el inventario que había, donde ya está, o sea, el movimiento del inventario es bastante saludable también. Eh, Sin embargo, el sector de oficinas es el que ha estado duramente golpeado. Yo creo que tú pasas por la ciudad y puedes contar con una mano en los nuevos edificios de oficina que se están construyendo. Pues principalmente son proyectos muy puntuales o particulares de ciertas empresas, pero no se ve esta tendencia de construir edificios de 50 pisos con 4 locales de oficina por piso como había anteriormente. Y este sector realmente sí, el inventario estaba por arriba del 20%. O sea que realmente, si bien sí hay demanda para adquirir nuevos, o sea, oficinas, todavía hay tanto inventario que sí hay una, o sea, ha habido una, quiero decir, una guerra de precios, pero realmente la gente peleándose los inquilinos, ¿no? Tratando de ofrecer mejoras o te ofrecen los locales ya terminados para que te puedas casi que mudar apenas alquilas. Entonces, realmente ese es el sector que más ha estado golpeado y la demanda ha sido bastante lenta porque había mucho inventario cuando cayó la pandemia. Listo. Oye, se nos van a quedar preguntas por fuera. Vamos a hacer esta última porque no nos da tiempo, pero dice, ¿ha mejorado en algo la burocracia en las aprobaciones de planos de municipio y bomberos? Mira, yo creo que le preguntas a 10 personas y cada uno te puede hablar de sus casos. Si me refiero, por ejemplo, a municipio, yo sí quiero rescatar cuando estuvo el arquitecto Docabo, creo que trajo cambios muy positivos al municipio. Hubo mucha Definitivamente. digitalización de los procesos. Hoy en día tú puedes hacer los trámites online, subes la documentación ahí mismo, puedes más o menos ver en qué entidad está dando vuelta tu plano. Eh, no es, o sea, eso no quiere decir que ya es perfecto, yo creo que todavía se puede mejorar mucho, creo que está mejor que antes,
pero todavía queda trabajo por hacer. Y más que todo, a veces de repente llega tu plano a cierta institución, te empiezan a pedir cosas que de repente no te deben pedir, o, ¿sabes? Entonces yo creo que todavía falta trabajo por hacer. Y si hablamos de los bomberos, realmente creo que bomberos es donde principalmente la gente tiene sus mayores quejas. Es una entidad que se ha hecho trabajos con otros gremios, se le ha hecho evaluaciones de cómo están ellos hoy en día, cómo están sus procesos, qué necesitan mejorar, pero realmente no se han implementado casi nada de esas recomendaciones. Hay inclusive manuales de qué es lo que tienen que hacer los bomberos para mejorarlo. Ya está muy claro, pero a veces hay mucha resistencia al cambio internamente también, ¿no? Estaba acostumbrado a manejar los trámites de una manera y digitalizar todo es otra cultura. Entonces, yo te diría que si quieres ponerle nota del 1 al 5, de repente el municipio, si antes estaba en 2, de repente está en 3,8, y bomberos sí te diría que 1. Sí. Oye, Gustavo, se nos acabó el tiempo, hay más preguntas, pero ni modo, de verdad que buena participación. Y gracias nuevamente por tu tiempo para aportar a LAMCHAM por medio de este webinar. Quisiera también agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores, AES Panamá, Johnson Johnson, Tigo Business, Chevron, KPMG, Panamá Canal Railroad, Banco La FICE y Global Bank. No sé, Gustavo, si quieres dar algunas palabras de conclusión. Sí, bueno, más que todo agradecer nuevamente a ti, Oscar, por la invitación y a todo el equipo de AmCham por este espacio. La verdad que para mí, como representante de la Cámara, ha sido un gusto poder compartir esta tarde con ustedes y estoy muy entusiasmado en que realmente podamos trabajar en conjunto para todas estas cosas que vemos que todavía hay que mejorar y que quedan por hacer en el sector, ¿no? Si bien la tendencia es positiva, queda mucho por hacer y mientras más trabajemos en equipo, más vamos a lograr. Así que Exactamente. invitación. Por nuestra parte, cuenta con esa colaboración también. Muchas gracias, Gustavo, y a todos espero verlos en el próximo webinar. Gracias a todos por participar. Bye.